Buenos días, Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, entre tanto dicho raro aparece aquí el más raro, ¿no? ¿Verdad? Que hay señales rarísimas por ahí. Bueno, y además muy antiguas, muy antiguas. Fijaros que se ha puesto, bueno, no sé si de moda, pero en fin, los medios de comunicación en las últimas semanas están hablando de una serie de descubrimientos que se están produciendo de una forma terrible, en este caso algo terrible como es la tala del bosque amazónico. Está desvelando que debajo de tanto árbol, de tanta vegetación, de tanta selva, pues hay una serie de estructuras verdaderamente sorprendentes. Esto no es nuevo, esto nos viene ya desde los años 70. Lo que pasa es que, como suele ocurrir con los grandes descubrimientos y con esa gente que avanza, ¿no?, en el tiempo para ofrecer lo que han descubierto, pues generalmente no se les suele hacer ni puñetero caso. Y es lo que ocurrió en los años 70 con el paleontólogo de la Universidad Federal de Acre, en Brasil, Alceu Ranci. Él descubrió este asunto del que vamos a hablar cuando estaba sobrevolando, iba desde Portobelo hasta Río Branco, y al sobrevolar la zona amazónica se dio cuenta de que había partes que estaban totalmente deforestadas y observó que había una serie de estructuras a las que, bueno, los historiadores las llaman geoglifos. Son unas figuras geométricas de tamaño gigantesco que estaban apareciendo debajo del bosque talado. ¿Qué significa esto? Para que os hagáis una idea, los historiadores prácticamente desde la época de la conquista, siglo XVI, XVII, han defendido a capa y espada que en la selva amazónica, en la profunda selva, jamás ha habido sociedades estructuradas. ¿Por qué? Porque el entorno es totalmente hostil para habitar. Se ha dicho siempre que hay tribus de no contactados. Son tribus nómadas que se van moviendo de un lugar a otro. Lo que ocurre es que cuando se producen descubrimientos como estos, te demuestran que no solo es que haya habido sociedades estructuradas, sino que además estaban avanzadas tecnológicamente, arquitectónicamente, seguramente también astronómicamente, porque este tipo de figuras se hacen generalmente para ser vistas desde arriba. Si tú tienes una figura muy parecida, en este caso, como pueden ser, por ejemplo, las líneas de Nazca, evidentemente a ras de suelo te va a costar mucho ver algo más allá de una línea raspada, claro, en el desierto, o en este caso de una línea que profundiza en mitad de la selva. Esto está hecho para ser visto desde arriba, y para las comunidades del pasado, quien habitaba arriba no eran ni más ni menos que los dioses. Vale, y descartemos la primera pregunta que se hace cualquiera, que es un señor con una segadora que ha hecho una marca. Quiero decirte, porque esto es algo que ha sucedido muchas veces y repetidas veces, que ha habido algunos fraudes o algunos equívocos. En este caso, ¿por qué no? Pero en este caso, además, no solamente es la marca que dejan los cultivos, sino que también existe relieve de lo que es la montaña. Claro, es que no es solamente una segadora, no puede hacer esto. En todo caso, una retroexcavadora, y además importante. Podría ser. El bosque del Amazonas se está talando precisamente en base a grandes retroexcavadoras de un tamaño gigantesco, ¿no? Ni nos las imaginamos. Pero claro, yo tuve la oportunidad en su momento de acceder a este lugar y a esta información, porque seguía la pista. Vosotros sabéis que yo llevo ya mucho tiempo buscando una ciudad perdida y no la encuentro. Bueno, pues esa ciudad perdida está supuestamente ubicada, según los exploradores que la han buscado, en el sur de Brasil, concretamente en la región más sureña, que es Acre. Pensaba que era Seseña. Está pues frontera con Perú y con Bolivia. En este lugar, para que os hagáis una idea, en el año 1926 desaparece Percy Harrison Fawcett. Para los que nos gusta la exploración, es el paradigma de gran explorador, ¿no? Ese hombre que iba buscando la ciudad perdida a la que él denominó Zeta, y que estaba precisamente en la región del Xingu, exactamente en este lugar donde ahora han aparecido los geoglifos. ¿Qué ocurre? Yo tuve la oportunidad de hablar con el descubridor, con Alceu Ranci, y posteriormente con el que está llevando las excavaciones desde España y desde Brasil, que es Martti Parsinen. Este señor es el director del Instituto Finlandés de Estudios Iberoamericanos. ¿Qué tiene que ver Finlandia con Iberoamérica, claro, y con estos estudios? Es curioso, pero la gran mayoría de los exploradores que han trabajado allí desde hace décadas, posiblemente siglos, proceden de este país. Parece que es un país muy dado a la exploración. Bueno, pues los estudios que se han realizado, las catas sobre el terreno, primero han desvelado que los geoglifos son gigantescos, pueden abarcar superficies de prácticamente 1 kilómetro cuadrado. No solo eso, la profundidad de estos geoglifos viene a ser de entre 2 y 4 metros. Y en los lados, el ancho de los mismos puede llegar hasta los 12 metros. Además, algunos de ellos están unidos como por una especie de avenidas, ¿no?, de más de 50 metros, como si unieran diferentes ciudades. Esto, además, lógicamente, se ha datado. Ya se está hablando de una antigüedad de entre 3.000 y 4.000 años. Quiere decir que serían todavía más antiguas que las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca nos llevan prácticamente al 500 a.C., tienen unos 2.500 años aproximadamente. Por lo tanto, ¿esto es muy anterior? Esto es muy anterior. Por lo tanto, no solo estamos hablando de un descubrimiento que no es un fraude, sino que estamos hablando del descubrimiento que nos lleva a una civilización absolutamente desconocida. Y esto no podría ser que a lo mejor la naturaleza es tan caprichosa que de repente tiene estas formas geométricas en sus laderas y demás, que decirte, estamos
acostumbrados a ver cosas absolutamente maravillosas, como es, bueno, pues un dibujo extraordinario en cuando se tala un árbol, una red de una tela de araña, que si no sabemos lo que es, puedes llegar a pensar, esto lo ha tenido que hacer alguien. Una obra de ingeniería, pues a lo mejor... Podría ser, pero claro, estamos hablando de que no nos encontramos ante la casualidad natural de un geoglifo 2. Ya van descubiertos más de 300. Claro. Y se supone que solo está descubierto el 20%. Además, la datación, evidentemente, por radiocarbono se ha realizado a raíz del material natural que se ha analizado, que se ha estudiado. En este caso, sabéis que el carbono 14 solo puede estudiar, pues eso, ¿no? Elementos carbónicos, ¿no? Que sean naturales. En este caso lo que se ha estudiado son restos de cerámicas que se han encontrado incrustadas entre la tierra, la tierra negra que llaman de estos lugares, más concretamente los pigmentos que se han utilizado para decorar esos trozos de cerámica. Esto es lo que nos ha dado la antigüedad. Por lo tanto, si tienes trozos de cerámica decorados es porque allí vivió alguien, claro, hace entre 3.000 y 4.000 años. ¿Y crees que estas señales te pueden llevar a tu ciudad perdida? Yo estoy convencido, y de hecho el objetivo que tenemos para este año, no sé si para finales de este año o para dentro de 4 meses, pero la expedición ya está montada. Llevamos 3 años trabajando en este asunto y el objetivo es ir hasta allí. Son ya muchas las ocasiones en las que nos hemos quedado con la sensación de estar a las puertas de esa ciudad perdida, a la que los mitos han llamado El Dorado. Allí se conoce como Paititi. El propio Marty Parsinen, cuando hablaba con él aseguraba que esa ciudad, más allá del mito, existía. De hecho, él mismo en esta zona del Xingu encontró una fortaleza extraordinaria, Riberalta, que te marcaba un poco que era una especie de atalaya, ¿no? Una especie de punto de protección o de control de algo que está más adentro y que había evidentemente que custodiar, que proteger. Yo estoy convencido de que está allí. ¿Cuándo queréis ir? Pues siempre que ir en época de lluvias, es decir, o vamos en mayo o vamos en noviembre. Porque pues, es que los ríos, porque los ríos es cuando bajan fuertes de agua. Entonces, si te puedes ahorrar el caminar por la trocha, el hacer trocha, hacer selva, es mucho mejor. Si puedes ir navegando, aunque sean estos pequeños barcos que son los peque-peque, que tienen un calado prácticamente de centímetros, puedes meterte por cañadas y llegar muy profundo en la selva, mucho mejor. La selva, cuando tienes que caminarla, te aseguro que es una experiencia inolvidable y horrible. Uy, qué ganas de que vayas y que nos lo cuentes. Yo estoy deseando, de hecho, además, tengo ganas de que lo encuentres. De hecho, además, fijaros, la expedición que hemos montado es una expedición a la antigua usanza, es decir, es un equipo multidisciplinar en el que vienen botánicos, médicos. El objetivo no es solo encontrar la ciudad perdida, sino también encontrar nuevas especies de plantas, nuevas especies de animales, porque allí todavía las hay. Es decir, maravilla. O sea, tiene un punto muy romántico. Mejor somos los primeros que hacemos un programa de radio desde allí. ¿Sabes lo que pasa, Nuria? Está. ¿Sabes lo que pasa, Nuria? Que cuando te das cuenta, cuando miras los mapas antiguos, ¿no? De los benedictinos, por ejemplo, y te marcan la existencia de esta ciudad perdida hace 4 siglos, y te marcan una serie de hitos, y tú vas siguiendo esos hitos que todo el mundo ha dado como leyenda, y los vas encontrando. Te vas viniendo arriba, claro. Te quiero decir, si de repente te dicen, hay una pared dentro de la selva, el paredón de Puxaro, más de 30 metros de largo por 4 metros de alto, que la mayor parte del año está cubierto por el agua, con lo cual tú no ves lo que hay, pero está lleno de escritura, una escritura preinca, nadie sabe lo que significa. Dicen que es el mapa que te lleva a la ciudad perdida. Cuando llegas allí te das cuenta de que es real, que no es una leyenda, y dices, oye, que el mapa no se equivoca. Si más adelante resulta que en lo alto de una peña, para llegar son muchos días, tienes una cabeza gigantesca de más de 30 metros que aparentemente representa a un inca, llegas allí y te das cuenta de que está la cabeza y dices, oye, que el mapa no se equivoca. Si lo siguiente es la ciudad perdida, la ciudad tiene que ser estás ahí. A puntito. Claro. Bueno, pues nada, seguiremos contándoos cómo va evolucionando todo este gran proyecto. Lorenzo, que tengas buena semana y nos vemos dentro de 7 días. Lorenzo Fernández, bueno, gracias.